Borges y los sofistas. La literatura es superior e irreductible a la palabrería de los pedantes. La literatura es superior e irreductible a la retórica. Nuestro maestro no es Gorgias, y aún menos Moisés y su Dios veterotestamentario, con sus obsesiones y patologías legalistas, sino Homero y los postulados de los textos fundacionales de la literatura, Ilíada y Odisea, es decir, la palabra, la fábula y lo verosímil, dicho de otro modo, el verbo, la poética y la ficción. En una de sus argumentaciones nucleares del encomio de Helena, Gorgias expone su doctrina sofística sobre el logos, desde el punto de vista del poder y los efectos de la palabra. Gorgias describe los fundamentos de su poética del logos, en virtud de la cual los seres humanos actúan habitualmente guiados por las apariencias y la opinión, doxa. Dado que el conocimiento dóxico no es un conocimiento auténtico, sino falaz, la palabra, logos, puede actuar sobre él impune y libremente según las competencias y habilidades del sofista. Sostiene Gorgias que el poder del logos se manifiesta en su capacidad de persuasión en los tribunales de justicia y en la argumentación filosófica, dado que puede hacer aparentes fenómenos invisibles. Su poder es tal que puede considerarse como un narcótico. Las potencias del logos se vertebran a través de la persuasión, que induce en el oyente una ilusión o engaño. He aquí las palabras del sofista. La palabra es un poderoso soberano que, con un cuerpo pequeñísimo y completamente invisible, lleva a cabo obras sumamente divinas. Puede, por ejemplo, acabar con el miedo, desterrar la aflicción, producir la alegría o intensificar la compasión. A quienes la escuchan suele invadirles un escalofrío de terror, una compasión desbordante de lágrimas, una aflicción por amor a los dolientes. Con ocasión de venturas y desventuras de acciones y personas extrañas, el alma experimenta, por medio de las palabras, una experiencia propia. Los encantamientos inspirados, gracias a las palabras, aportan placer y apartan el dolor. Efectivamente, al confundirse el poder del encantamiento con la opinión del alma, la seduce, persuade y transforma mediante la fascinación. De la fascinación y de la magia se han inventado dos artes que inducen errores del alma y engaños de la opinión. ¿Cuántos persuadieron, y aún siguen persuadiendo, a tantos y sobre tantas cuestiones, con solo modelar un discurso falso? Si todos tuvieran recuerdo de todos los acontecimientos pasados, conocimiento de los presentes y previsión de los futuros, la palabra, aun siendo igual, no podría engañar de igual modo. Lo cierto es, por el contrario, que no resulta fácil recordar el pasado, ni analizar el presente, ni adivinar el futuro. De forma que, en la mayoría de las cuestiones, los más tienen a la opinión como consejera del alma. Pero la opinión, que es insegura y está falta de fundamento, envuelve a quienes de ella se sirven en una red de fracasos inseguros y faltos de fundamento. Fin de cita. Pero la poética no es soluble en la retórica, y aún menos la poética, que exige una no-seología, se resiste a esterilizarse en la estética, que se resuelve en una epistemología, en la contemplación o en una atribución de gratuidad a unos materiales literarios que tienen mucho que decir acerca de la realidad operatoria de la que forman parte sus autores, lectores y críticos o intérpretes. Quiero ahora ceder la palabra a otro autor que guarda una estrecha relación con los sofistas, Jorge Luis Borges, y que ha explicitado con claridad, en su concepto de literatura, la importancia de la fábula en la esencia misma de la genealogía literaria. Cito a Borges: 4 son las historias. Una, la más antigua, es la de una fuerte ciudad que cercan y defienden hombres valientes. Los defensores saben que la ciudad será entregada al hierro y al fuego, y que su batalla es inútil. El más famoso de los agresores, Aquiles, sabe que su destino es morir antes de la victoria. Los siglos fueron agregando elementos de magia. Se dijo que Helena de Troya, por la cual los ejércitos murieron, era una hermosa nube, una sombra. Se dijo que el gran caballo hueco en el que se ocultaron los griegos era también una apariencia. Homero no habrá sido el primer poeta que refirió la fábula. Alguien en el siglo XIV dejó esta línea que anda por mi memoria.
Dante Gabriel Rossetti imaginaría que la suerte de Troya quedó sellada en aquel instante en que París arde en amor de Helena. Yeats elegirá el instante en que se confunden Leda y el cisne que era un dios. Otra, que se vincula a la primera, es la de un regreso. El de Ulises, que al cabo de 10 años de errar por mares peligrosos y de demorarse en islas de encantamiento, vuelve a su Ítaca. El de las divinidades del norte que, una vez destruida la tierra, la ven surgir del mar, verde y lúcida, y hallan perdidas en el césped las piezas de ajedrez con que antes jugaron. La tercera historia es la de una busca. Podemos ver en ella una variación de la forma anterior. Jasón y el Bellocino, los 30 pájaros del persa que cruzan montañas y mares y ven la cara de su dios, el Simurg, que es cada uno de ellos y todos. En el pasado toda empresa era venturosa. Alguien robaba, al fin, las prohibidas manzanas de oro. Alguien, al fin, merecía la conquista del Grial. Ahora la busca está condenada al fracaso. El capitán Ahab da con la ballena y la ballena lo deshace. Los héroes de James o de Kafka solo pueden esperar la derrota. Somos tan pobres de valor y de fe que ya el happy ending no es otra cosa que un halago industrial. No podemos creer en el cielo, pero sí en el infierno. La última historia es la del sacrificio de un dios. Atis, un frigia, se mutila y se mata. Odín, sacrificando a Odín, él mismo a sí mismo pende del árbol 9 noches enteras y es herido de lanza. Cristo es crucificado por los romanos. 4 son las historias. Durante el tiempo que nos queda seguiremos narrándolas, transformándolas. Fin de cita. Pero no bastan las palabras ni las historias verosímiles. La literatura, la poesía, la ficción exigen la realidad. Sin embargo, la realidad es uno de los más crueles enemigos del ser humano. La ficción, por el contrario, puede llegar a ser el mejor aliado que poseen el prestigio, el heroísmo y la virtud. Lo cierto es que realidad y ficción no son términos antónimos ni opuestos, sino conceptos conjugados, complementarios, solidarios. Si no hay conocimiento de la realidad, no puede haber conocimiento de la ficción.